hola hermanos, ¿alguien está por aquí conectado? Nuevo, invita a las personas. ¿Qué dice aquí? Oh, a ver. Dice, aún hay visitantes, comparte el video en directo. Ok. Añade personas a la transmisión. Oh, interesante. Hola hermanos, Dios les bendiga a todos. No, toma. Ajá. ¿Cómo están todos los que están ahorita conectados? Estoy viendo que hay una nueva herramienta en Facebook que yo puedo mandar una solicitud para que puedan añadirse a la transmisión. O sea, como si tuviéramos una videollamada en vivo. Creo que es interesante. Pero bueno. Saludos a Nel, a Yeye, hola. Nuestra hermana Begonia, a la hermana Silvia. Y a todos los que se van añadiendo poco a poco, que estoy viendo aquí. Interesante. A Osbelia, ¿qué tal Osbe? Buenas noches a todos. A Tania, bienvenidos a todos. Aquí les mandamos saludos y creo que ha sido un buen tiempo de lo que nuestro pastor nos ha compartido acerca de esta madurez cristiana, ¿no? Y esta libre decisión, toma de decisiones en sabiduría y en fe. Así que bueno, vamos a empezar de una vez. Ya están algunos conectados. Se van añadiendo poco a poco. Saludos, Ana. Vamos a orar, ¿sale? Señor, te damos muchas gracias por ese tiempo que nos das. Gracias, Padre, por la bendición que nos permites de poder tener estos medios digitales para poder seguir haciendo comunidad, aún de forma a distancia, Dios. Gracias por la iglesia, Señor, por la IBEC, por nuestro pastor. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en Jalapa, en el mundo, a través de esta pandemia, Señor, con tus hijos. Señor, síguenos consolando, síguenos ayudando, Dios, fortaleciendo en estos tiempos, Dios. Y ahora en este momento que queremos dedicar un tiempo para meditar en un tema específico, Señor, ayúdanos, Padre, para que tú seas el foco, el centro, Señor, el motivo del por qué hacemos esto, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. ¿Quieres algo más? Tengo mucho eco en el celular. ¿Tienes mucho eco? Ajá. No sé. Con eco. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Vamos a esperar tantito a ver si todos me escuchan bien. A ver si alguien puede comentar. Yo da likes, yo creo que dice que sí. Sí, amor, sí se escucha bien. Bueno, vamos a empezar. Estamos en nuestra serie que se llama Toda la escritura es útil. Ya hemos visto 2 clases. La semana pasada veíamos un texto. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y todo esto lo estamos englobando dentro de 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ok, gracias a todos los que dicen que sí se escucha bien. Algo que hoy vamos a seguir con nuestros principios de interpretación de la hermenéutica. Y algo que tenemos que tener en mente antes de empezar este momento es de que nosotros, todos nosotros, los seguidores de Cristo Jesús, sus hijos, somos personas del libro. Nos regimos por el libro, nuestros pensamientos deben estar dominados por el libro, saturados por el libro. Nuestros deseos y sentimientos deben estar sometidos a el libro. Nuestra vida entera debe girar en torno y alrededor del libro. Somos personas del libro. Spurgeon decía, y lo publiqué en mi Facebook: córtame donde quieras y voy a sangrar la Biblia. Hermanos, esta debe ser la actitud de todo creyente. Poder estar continuamente en la escritura, en la palabra de Dios, en el libro. Debemos de permanecer en el libro. Y hoy vamos a ver algunas reglas de interpretación específicamente acerca del libro, de la Biblia como un libro. Son importantes, son básicas, quizás no son tan exhaustivas como todas las cosas que he leído, pero traté de como sacar quizás algunas importantes o básicas. Y vamos a tratar de hacer eso. Algunas reglas de interpretación, principios de interpretación, la Biblia, del libro. Yo quiero que te quedes con esta frase. La Biblia es un libro sobrenaturalmente natural
y naturalmente sobrenatural. La Biblia es sobrenaturalmente natural y naturalmente sobrenatural. ¿Qué significa este trabalenguas? Me gusta mucho esto, cómo engloba muchas cosas. Por ejemplo, sobrenatural. La Biblia es un libro sobrenatural porque se trata de las palabras de Dios. La Biblia no contiene solamente las palabras de Dios, sino ella afirma ser la palabra de Dios. El Dios infinito, sabio, poderoso, eterno, sin fin, de conocimientos y sabiduría sin límites, ha decidido revelarse en las Escrituras. Y ya decir eso, hermanos, estamos tocando terrenos sobrenaturales. La Biblia es un libro sobrenatural, pero también la Biblia es un libro en el que están plasmadas las ideas y palabras y pensamientos de Dios con reglas gramaticales, una lógica del texto, figuras literarias que tú y yo conocemos y podemos investigar. Fue escrita por hombres en contextos diferentes. La Biblia es un libro natural. Es sobrenaturalmente natural y naturalmente sobrenatural. Hay muchas sectas, hermanos, que afirman ellos categóricamente de tener una revelación especial de Dios, donde Dios, por ejemplo, los mormones, el ángel Moroni se le reveló a José Smith y le mostró un nuevo evangelio, una nueva revelación de parte de Dios. Y ellos se jactan o a través de esta nueva revelación como que piensan darle mayor peso a su creencia debido a que es sobrenatural. Mucha gente, incluso en muchas iglesias, y quizás alguno de ustedes fue como esos, esperaba, anhelaba poder escuchar la voz de Dios cuando de repente están orando y escuchamos la voz de Dios. O esperaban tener sueños inspiradores y reveladores donde Dios les muestre su voluntad. O más aún, quizás alguno levantaba sus ojos al cielo para ver si alguna nube se formaba para poder tener una revelación y palabras de Dios. Buscamos algo místico. Por naturaleza buscamos algo que sea sobrenatural. Muchos quisieran todo esto, pero Dios, nuestro Dios, el Dios sobrenatural, ha decidido revelarse en un libro con reglas gramaticales muy simples, muy básicas, con textos diferentes, usando a hombres diversos, con su propia forma de escribir, líneas lógicas de pensamiento, etc. La Biblia es un libro sobrenaturalmente natural y naturalmente sobrenatural. Es por ello, hermanos, que vamos a ver algunas reglas de interpretación que tienen que ver en el cómo nos acercamos al libro, cómo es que leemos la Biblia. La semana pasada veíamos esos principios de interpretación que tienen que ver con nosotros y veíamos las siglas APER. Nuestro acercamiento debe ser en oración, nuestra permanencia debe ser en la meditación, nuestra expectativa debe ser que Dios me hablará y nuestra respuesta debe ser la obediencia en fe. Saludos a todos los que están conectados, a Tania, a Mariana que también se conectó. Así que hoy vamos a ver algunos principios de interpretación que tienen que ver ahora con el libro, la Biblia. Vamos a ver 5 principios de interpretación. ¿Sale? El primero de ellos. Antes de mencionar cuál es el primero de ellos, la Biblia es un libro único, sin igual, sin comparación. Está compuesto por 66 libros, escrito por diferentes autores en diferentes épocas y que incluyen diferentes géneros literarios. Esa es nuestra primera regla de interpretación, el género literario. Tenemos, por ejemplo, géneros literarios de la narrativa histórica, donde se muestran acontecimientos históricos que pasaron. Ejemplo de ellos, Génesis, Éxodo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, se nos narran, es una historia narrativa. Tenemos géneros literarios proféticos, poéticos, sapienciales. Tenemos cartas, tenemos estructuras literarias de una carta como las que vemos en el Nuevo Testamento. Tenemos el género literario singular del apocalíptico, que solamente pertenecía en muchas maneras al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces, hermanos, tenemos muchos géneros literarios. Dios ha querido, a través de su Espíritu Santo, encerrar sus palabras en esos géneros literarios. Así que no podemos interpretar, hermanos, un género narrativo como interpretamos uno poético. Tú no puedes inmediatamente ir a una parte de la Biblia, de un libro, e interpretarlo de la misma forma como interpretas
otro género literario. Esto es de manera lógica, hermano. O sea, tú vas a un periódico y tú no lo lees como tú lees una leyenda o un cuento de hadas. Tú sabes que la leyenda y cuento de hadas tienen cosas ficticias y falsas y exageradas, pero un periódico de una nota policial presenta acontecimientos verídicos. No puedes leerlos de la misma forma, tu acercamiento es diferente. Si lo hacemos así en la forma natural, nosotros también tenemos que leer la Biblia pensando en qué género literario estoy leyendo. Por ejemplo, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Yo sé que muchos lo conocen, lo voy a leer. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú ya has escuchado Enfoque, en Enfoque vimos este texto en su contexto y vimos lo que sí significa y lo que no significa. Muchos han tomado este texto inmediatamente cuando se acercan a la Biblia como una promesa de Dios que indiscutiblemente sucederá y que tarde o temprano sucederá que sus hijos, si los instruyen, ellos serán rescatados y no se apartarán del camino de Dios. Pero obviamente en nuestra experiencia y a través incluso de la Biblia vemos que hombres que fueron instruidos en la palabra se perdieron. ¿Significa entonces que la palabra de Dios no se cumplió? ¿Significa que Dios está mintiendo en Proverbios 22:6? La respuesta es no. El problema es que estamos leyendo este texto sin considerar el género literario. Proverbios forma parte del género literario sapiencial. No puede ser interpretado inmediatamente como mandamientos y promesas de Dios. Tenemos que considerar que este libro fue escrito para ayudarnos a nosotros a tener sabiduría de parte de Dios. Son consejos sabios, no son promesas inmediatamente de Dios, son consejos sabios para la buena vida. Otro ejemplo, Jueces 11:36. Esta es la historia de Jefté, uno de los jueces de Israel. Y esta historia es muy interesante. Cuando la leí yo me quedé así de ¿what? ¿Qué está pasando aquí? Jueces 11:36 es la historia de ese juez llamado Jefté que le decía a Dios: Señor, si tú me das la victoria contra este pueblo enemigo, si tú me das la victoria, cuando yo regrese de la victoria, lo primero que salga a mi encuentro lo ofreceré a ti como un holocausto. Dios le dio la victoria a Jefté. Él regresó y ¿saben quién salió a su encuentro en primer lugar? Su hija. Su hija estaba alegre y contenta de que su padre estaba regresando y ella salió a recibir a su padre. Y entonces Jefté con mucha tristeza le dijo las palabras que le había dicho a Dios a su hija. Y en el 11:39 dice: pasados los 2 meses, volvió a su padre la niña, la hija, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Cuál voto Jefté había hecho a Dios? Ofrecerla en holocausto. Y el holocausto, hermano, era partirlo en pedazos, quemarlo y que suba el humo. Pero vemos que en ese versículo Jefté lo hizo. Pregunta, ¿significa entonces que si hacemos un voto para Dios, debemos cumplirlo, sea lo que sea? Incluso si es tan extremo como el de que fue Jefté de matar a su propia hija. Este pasaje me está enseñando que yo debo de hacer eso. La respuesta: este libro de Jueces es de género literario narrativo. El autor está contando historias, cosas que sucedieron. En el texto no vemos que Dios le haya mandado que hiciera una promesa a Dios. En el texto no vemos que diga que esto fue bueno o que esto fue malo. Solamente está contando acontecimientos. Es como si fuera una larga historia de hechos, de acontecimientos. Y no nos está diciendo si fue bueno, si fue malo, si tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo, o si es un mandamiento de Dios o si no es un mandamiento de Dios. Así que no debemos inmediatamente correr en este género a establecer un mandamiento de Dios como si Él lo hubiera dicho. No, hermanos. Si se dan cuenta, uno de los principales entonces problemas que tenemos al momento de leer la Biblia es que no consideramos el género literario en el que estamos nosotros leyendo en nuestro texto. Así que el primer punto, hermanos, es consideremos el género literario. Cada género literario tiene su particularidad de interpretación. Podremos evitar entonces muchos problemas si identificamos
qué clase de género literario es el texto que estoy leyendo. La primera pregunta entonces que tú debes hacer cada vez que tú te acercas a la Biblia, si la abrimos en cualquier parte, es preguntarnos, este texto, ¿en qué libro está? Y ese libro, ¿qué género literario, a qué género literario pertenece? ¿Ok? Esa es la primera regla, ¿sale? El género literario. La segunda regla, el segundo principio de interpretación. Contexto histórico o cultural. Contexto histórico o cultural. La Biblia, hermanos, da por sentado que los autores que escribieron cada uno de los libros sabía que los primeros lectores o a quienes estaba dirigiéndose este libro, ellos sabían el contexto histórico, ellos estaban en el momento histórico, de hecho. Ellos tenían un contexto cultural, ellos sabían a qué se estaba refiriendo esta persona en particular que le estaba hablando a ellos. Estaban familiarizados con la cultura, sabían de su contexto histórico, ellos estaban en ese momento. Pero no es nuestro caso, hermanos. No somos judíos, bueno, al menos que alguno quiera identificarse como judío, porque hoy se puede gracias a la perspectiva de género. No somos ni judías, no somos ni griegos, no sabemos mucho de sus culturas, tradiciones, datos históricos. Muchos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, pasamos a duras penas la clase de historia en nuestras escuelas. Y ahora nosotros tenemos que ser eruditos historiadores de Israel o de Grecia o de los griegos. Eso es muy difícil. En muchos sentidos, entonces, en este principio de interpretación somos muy ignorantes. No conocemos como deberíamos conocer muchas cosas de la cultura judía o la cultura griega o los datos históricos. ¿Qué es el contexto histórico? ¿A qué nos estamos refiriendo con mirar el contexto histórico? El contexto histórico o cultural se refiere a las circunstancias o las situaciones que impulsaron el texto. Cuando Jeremías escribió, él estaba en una situación particular que le motivó y fue orillado e inspirado para escribir lo que él escribió en las profecías de Jeremías. Y así con cada salmo, y así con Moisés, y así con Samuel. El contexto histórico entonces se refiere a las circunstancias o situaciones que impulsaron al texto a ser escrito. Presten mucha atención a eso porque es parte del examen. Entonces, esa es una pregunta ahí para que la noten, ¿sale? Entonces, hermanos, es muy importante tener este conocimiento histórico-cultural. Y alguno podría decir, de verdad, es muy, muy, muy importante. Aquí me dice Yeye, yo la reprobé. Yo igual la pasaba de panzazo, historia. Nuestra hermana María Antonia, la hermana Tony dice, lista, gracias. Qué buena hermana que está por acá. Entonces, la pregunta ¿es muy importante tener este conocimiento histórico o cultural? La respuesta, claro que sí, hermanos. Sí es de mucha ayuda. Estoy usando una palabra intencional. Es de mucha ayuda. Nos coloca en un terreno más conocido y entonces podemos interpretar mejor el pasaje que estamos leyendo. En este punto, hermanos, en este punto del contexto histórico o histórico o cultural, podemos caer en dos extremos. Puede haber a una persona que se clave tanto y esté tan obsesionado con los datos históricos, culturales, arqueológicos, políticos, sociales, que puede esta persona perder el enfoque de la Biblia misma y se vuelve ella misma como simplemente una enciclopedia bíblica, histórica. Ese es un extremo, una obsesión demasiado a los datos históricos y culturales. Pero el otro extremo, el otro lado de la moneda, es que simplemente puede decir alguien, no puede darle la importancia de vida a este tema y descuidar este punto. Alguien puede decir de forma muy piadosa, a mí no me interesa la historia ni la cultura, a mí me interesa lo que la Biblia dice. Eso se puede escuchar muy piadoso, pero recordemos, la Biblia es un libro sobrenaturalmente natural. Dios
lo escribió en un contexto histórico y es muy importante prestar atención a ese contexto histórico. Así que debemos evitar estos dos problemas, hermanos, estos dos extremos, ni estar tan obsesionados con los datos históricos, ni desvalorizar la importancia de los datos históricos. Por ejemplo, tú y yo no podríamos entender correctamente la Biblia, las profecías que hoy en la iglesia estamos estudiando, los libros proféticos. No podemos entender correctamente esos libros proféticos si no leyéramos y entendiéramos lo que fue escrito, por ejemplo, en Primera de Reyes, en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas. De hecho, cuando nuestro pastor predica, empieza a dar un contexto histórico de la situación en la que estaba en ese momento. ¿Por qué lo hace? Porque de esa manera podemos nosotros adentrarnos como si fuéramos un lector más, como si fuéramos una persona más que está en ese momento y que está recibiendo estas palabras de primera mano. Podemos entender, hermanos, mejor la carta de Pablo cuando escribió a Filipenses, si entendemos el contexto histórico, las circunstancias en las que estaba Pablo. Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Y por mencionarte dos cosas importantes de lo que estamos viendo en la cárcel, por ejemplo, Pablo en el capítulo 1, versículo 13, habla de la guardia pretoriana. Esta guardia pretoriana era una composición de guardias reales, algunos eruditos así lo manifiestan. Son varios guardias que se rotaban continuamente para guardar y custodiar al preso. Ahora, Pablo, en cada guardia que se le rotaba, le compartía el evangelio. Dios le mandaba rotación de la guardia imperial y romana a Pablo para que él pudiera compartir el evangelio. Por eso es que dice que mi testimonio está siendo conocido en el pretorio y a las demás personas. ¿Ven? Y eso lo podemos entender por el contexto histórico y cultural. Pero no solamente eso. Entendemos que Pablo estaba en una cárcel y que por lo tanto no estaba en las mejores condiciones y las más óptimas condiciones que tú y yo pudiéramos desear. Pablo estaba en una cárcel y en la cárcel es que Pablo escribió una carta que continuamente dice: hermanos, gócense. Podemos entender mejor la carta de Filipenses si entendemos que Pablo estaba no en una hamaca, como dice nuestro pastor, no con un coco en la mano, ni disfrutando un pastel, ni disfrutando alguna bebida tranquilamente. No, Pablo estaba en la cárcel en situaciones difíciles y él dijo: gócense, hermanos, yo estoy gozoso, estoy predicando el evangelio. Entonces vemos entonces que podemos entender mejor la Biblia si podemos investigar esos datos históricos y culturales de nuestro pasaje. Ahora, la pregunta es: ¿pero cómo puedo conocer esta información que es importante? ¿Cómo la puedo conocer? Bueno, hermanos, gracias a Dios tenemos, por la misericordia de Dios y su providencia, muchísimo material a través de internet, a través de recursos de software en las computadoras, a través de estudios bíblicos, a través de Biblias de estudio, manuales de apoyo. No sé si ustedes tengan alguna Biblia de estudio, pero normalmente las Biblias de estudio inician antes de cada libro con un panorama general, histórico y cultural del libro. Entonces, esas cosas tenemos que leerlas, hermanos, para saber en qué contexto histórico se estaba dando nuestra situación. Las preguntas entonces que debemos hacer cuando estamos leyendo un texto no solamente es preguntarnos qué género literario es, sino también ahora es: ¿quién escribió este texto? ¿A quién está dirigido este pasaje? ¿Desde dónde fue escrito? ¿En qué situación histórica se dio este texto? ¿Por qué está este pasaje en este lugar? ¿Cuál es la situación que enfrentaba la primera audiencia o los primeros lectores? Todas estas cosas nos pueden dar luz del contexto histórico. Esa es la segunda regla, hermanos. La tercera regla: el contexto literario o gramatical. Contexto literario o gramatical. ¿Qué significa el contexto gramatical? El contexto gramatical o literario es simplemente el texto alrededor del texto. Tú estás leyendo un texto y el contexto literario o gramatical es lo que está envolviendo al texto, el texto mismo. Vamos a ponerlo en dos partes. Por una parte es todo lo que rodea al texto, lo que está antes de nuestro texto que estamos leyendo o estudiando,
y lo que está después de nuestro texto que estamos estudiando. Tenemos que preguntar qué estaba diciendo el autor, versículos anteriores, de qué tema estaba hablando y qué tema está continuando después del texto que estoy estudiando. Y de esta forma yo puedo tener un panorama de su contexto literal, de su contexto gramatical, de mi pasaje que estoy leyendo. Por ejemplo, Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros sabemos a qué significa, pero lo sabemos, o los que estamos aquí creo que sabemos la mayoría, que Jesús está hablando de la disciplina y del cuidado que tiene la iglesia de los perdidos. Incluso Dios mismo tiene ese cuidado. Entonces, Jesús está hablando de ese tema, y cuando llega a este punto, no podemos inmediatamente cambiar el tema. Jesús está hablando del mismo tema, y entonces este texto habla de la disciplina, habla del cuidado de la iglesia. Ok, entonces el primer punto del contexto literal o gramatical es ver qué textos están alrededor, qué temas está hablando, ver cómo es que está uniéndose las ideas anteriores y posteriores a mi texto que estoy estudiando. El segundo punto de esta parte del contexto literal o gramatical es considerar las estructuras gramaticales, no solamente de mi texto, sino de todos los textos que están a su alrededor. Estructuras gramaticales. Para esto, hermanos, si para muchos historia fue difícil, la materia de historia fue difícil, para muchos otros la materia de español también fue difícil. Para mí sí fue difícil. Pero si queremos ser buenos intérpretes, debemos estar conscientes de las estructuras gramaticales, del sujeto que se está hablando, de los verbos que se están usando, en qué tiempos se están usando, en qué tiempos verbales se están usando, en presente, en pasado, en futuro. ¿Existe alguna conjunción importante? Estamos entonces hablando, hermanos, de que es importantísimo ver cómo es que el Espíritu Santo inspiró esas palabras específicas para armar esas oraciones específicas que armaban esos párrafos específicos para dar la idea que el Espíritu Santo quería transmitir. Eso es prestar atención a las palabras. Un ejemplo, Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. En Gálatas 3:16 está Pablo hablando acerca de la justificación. Está hablando Pablo acerca de vivir por fe en la palabra. Dice Osbelia, voy a ofertar curso en español para que les guste. Aquí tenemos a mi hermana Osbelia y a mi hermana Begonia, que son catedráticas de español y gramática y todo eso. Entonces, yo sí lo tomaría, Osbe. Bueno, entonces en Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ese texto que está citando Pablo aquí está haciendo una referencia a Génesis 12:7. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Fíjense muy bien cómo está haciendo esto Pablo. Regresemos a Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y está citando Génesis 12:7. Después continúa Pablo diciendo en el 16, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué está Pablo prestando atención en Génesis 12:7? Que la palabra de tu descendencia está en singular. Y Pablo presta atención a esa palabra en singular para poder interpretarla adecuadamente, decir, no se refiere a tus descendencias, sino se refiere a tu descendencia. Y Pablo lo enlaza con una teología bíblica hacia la persona de Cristo. ¿Ven, hermanos, cómo es importante incluso si es singular o es plural la palabra? Esto es lo que Pablo hizo. Así que debemos de prestar atención al contexto literal, gramatical, a las oraciones, a los verbos, a las conjunciones. No sé qué más palabras podéis usar, Osber, pero tienen que prestar atención a todo el texto, porque eso fue lo que el Espíritu Santo inspiró. No fue casualidad que tengamos estas oraciones y estos verbos específicos en la Biblia, sino fue Dios quien lo inspiró de esta manera. Así que prestemos atención a este contexto gramatical.
Cuarta regla. La primera regla entonces es el género literario, la segunda regla es el contexto histórico, la tercera regla es el contexto gramatical y la cuarta regla, bueno, o principio de interpretación, es que debemos escuchar la línea melódica. Algunas de estas cosas, para los que quisieran abundar más, están extraídas del libro de la predicación expositiva de Knight Marx. No sé cómo se pronuncia bien, pero es de 9 marcas. Ahí estamos sacando algunas cosas de todo lo que estamos viendo aquí. Así que después de considerar los puntos que vimos de los 3 primeros principios de interpretación, nosotros tenemos que tener los ojos despiertos, los oídos atentos para descubrir la línea melódica. En ese libro que les decía de 9 marcas, la predicación expositiva, el autor dice lo siguiente de la línea melódica. ¿Qué es la línea melódica? Bueno, una línea melódica es una breve secuencia de notas que forman una porción distintiva de una canción. Puede ser parte de la melodía principal que se repite y varía. Los libros de la Biblia funcionan de la misma manera. Cada libro tiene una línea melódica, una esencia que informa acerca de lo que trata el libro. Y cada pasaje del libro, entonces, servirá a esa línea melódica de algún modo. Escuchar la línea melódica. ¿Qué significa esto? Dos cosas. En primero, ¿cuál es la esencia del libro que estoy leyendo? ¿Cuál es la esencia? Dice Luz, disculpa Isra, ¿qué sucede con los hermanos que no estudiaron la primaria y que es probable que no comprenda eso? Obviamente lo que hemos visto, por ejemplo, en cuanto al contexto histórico, podrían tener una cierta el Evangelio es muy claro, Luz. El Evangelio es tan claro que dice Spurgeon y algunos predicadores que un niño puede entenderlo. El Evangelio es muy claro. Si el hermano quisiera avanzar más en su caminar cristiano, puede servirle muchísimo algunos errores respecto a su interpretación con estas reglas que estamos viendo. Pero claro, Dios, si ha salvado a esta persona sin esta primaria, Dios también se ocupará de esta persona de poderle ayudar, instruir, y si quizás él no conoce todo esto, pero podría ponerle personas adecuadas que le puedan instruir como maestros, como un discipulado, etc. Pero de que esa persona irá creciendo en conocimiento y sabiduría, lo hará a la medida, obviamente, de sus capacidades, ¿no? Entonces, claro que no es, ¿cómo diría la palabra? Determinante, que si no sabes esto estás condenado, claro que no, pero sí es de mucha ayuda para nosotros, que sí tenemos posiblemente alguna capacidad de poder interpretar mejor la Biblia. Ese es nuestro trabajo, recordemos, ser buenos intérpretes, obreros fieles de Dios. Gracias Luz por la pregunta. Y también Tania dice que le hace falta el repaso y la cátedra de español que va a dar Osben. Ya están 2 personas que nos apuntamos a tu clase, Osben. Entonces, estamos hablando de la línea melódica. ¿Qué significa la línea melódica entonces? Cada libro tiene una melodía que está interpretando, cada libro. Y si juntamos todos los libros de la Biblia, todos los libros de la Biblia están sonando una sola melodía en conjunto, la melodía del autor que es Dios mismo, el orquestista. Entonces, tenemos que nosotros preguntarnos cuál es la línea melódica, cuál es el tema principal, cuál es la esencia de este libro, por ejemplo, de Jueces. ¿Cuál es la esencia de Jueces? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está trayendo aquí como tema principal? ¿Cuál es la línea melódica del libro de Jueces? Una vez que descubrimos esa línea melódica, cuando estemos leyendo un pasaje de Jueces, tenemos que ver cómo ese pasaje aporta o se suma a esa línea melódica. Porque no es que de repente el libro hable de algo en esencia y algún pasaje como que se vuela y se va por otro lado. No, tenemos un libro sobrenaturalmente natural. ¿Cómo entonces podemos llegar a conocer esta línea melódica? ¿Cómo entonces puedo yo saber cuál es la línea melódica del libro? Lo que el autor del libro que les digo de la predicación expositiva nos recomienda es, primeramente, lee completamente el libro. Y ya con eso quizás algunos digan, sí que chiste, no, pues dime mejor más fácil, ¿cuál es la línea melódica del libro?
Hermanos, somos personas del libro. Lee completamente el libro. Dice Osbe, claro, porque el Espíritu Santo obra en ellos. Es lo que decíamos acerca de la pregunta de Luz. Entonces el primer punto, lee completamente el libro. Segundo, lee el primer capítulo y el último capítulo. Eso es lo que el autor recomienda en su experiencia. Normalmente en el primer capítulo se expresa las ideas iniciales y en la última parte se expresa como las conclusiones. Entonces, si podemos leer estas dos partes, podemos tener un panorama en cierta medida general de lo que el libro está tratando. Lo tercero es que debemos de buscar palabras, conceptos y frases repetitivas. Por ejemplo, si tú vas al libro de Filipenses, notarás que en repetidas ocasiones la palabra gozo y sus derivados están repetidas por todo Filipenses. Hay un énfasis, hay mandamientos incluso con esa palabra. Entonces podemos nosotros concluir en cierta medida que la carta de Pablo a Filipenses tiene un tema general, el tema del gozo. Su línea melódica es hacia un gozo mejor, hacia un gozo expresado a través del Evangelio en cualquier situación. Y entonces cada texto de Filipenses aporta a esa misma melodía. Busquemos palabras y conceptos y frases repetidos. Y el cuarto punto es que busca una declaración de propósito. Es decir, a veces en los libros es muy claro que el autor dice, yo escribo esto porque mi intención es que ustedes sepan esto. Así que todo lo que está escrito va en función de eso. Por ejemplo, Juan 20, 30 al 31. Juan 20, 30 al 31. Juan 20, 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Este es Juan el que está escribiendo estas partes. Pero estas que se han escrito, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan dice, la intención de escribir la señal de convertir el agua en vino, la señal de la multiplicación de panes y peces, cada enseñanza, cada palabra de Jesús, cada cosa que yo escribí en todo mi libro de Juan, tenía esto en la mente, que ustedes pudieran conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Así que esta declaración de propósito nos ayuda a ver cuál es la línea melódica de todo el pasaje. ¿Ok? Muy bien, llevamos 4 principios de interpretación con respecto al libro. Vamos al último, ya para ir terminando. El quinto principio de interpretación es el siguiente. Debemos recordar que de la Biblia es una colección de 66 libros compuestos, pero cada uno de ellos están conectados entre sí. Es el mismo autor final, Dios. Así que nosotros debemos estar conscientes cuando leemos la Biblia que la Biblia es un todo coherente. Este pasaje que estoy leyendo forma parte de un libro que donde pertenece, y ese libro forma parte de otros 66 libros, que los 66 forman parte de la misma idea de Dios, el autor. Por lo tanto, hermanos, ya que la Biblia es un todo, punto número 1, la Biblia es interpretada con la misma Biblia. Todas las cosas, todos los significados de cada palabra deben ser interpretadas con la misma Biblia. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. ¿Se acuerdan de lo que vimos en el devocional de lunes acerca de la presciencia? ¿Cómo es que fuimos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento para poder dar luz de qué significa la palabra presciencia en 1 de Pedro 1:2? La Biblia interpreta la misma Biblia. Segundo punto, un texto no puede contradecir otros pasajes de la Escritura. Dios no es un Dios esquizofrénico. No puede afirmar una verdad en un sentido y negarla en el mismo sentido. Dios no está cambiando y diciendo cosas de una forma y después la cambia y después la vuelve a cambiar. No. Un texto no puede contradecir otros pasajes porque la Biblia es un todo. 3. Si nuestro texto es difícil de entenderse, si nuestro texto es difícil de comprender y entender,
debemos de mirar este texto a la luz de otros textos que hablen de ese mismo tema y que sean más claros. Es la frase de un texto oscuro se interpreta a la luz de textos más claros. Cuarto principio. El Antiguo Testamento es interpretado a la luz del Nuevo Testamento. Por definición, la Biblia es una revelación progresiva, va en aumento, en aumento. Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, a través de sueños, de revelaciones, etc., ahora en estos tiempos ha hablado a través del Hijo. La revelación tiene su cumplimiento en la vida de Cristo Jesús. Así que la revelación es progresiva, va aumentando de luz en luz, en luz, en luz, hasta llegar hasta Cristo Jesús. Por lo tanto, en donde había poca luz, es decir, en el Antiguo Testamento, tiene que verse a donde había más luz. El Nuevo Testamento debe interpretar al Antiguo Testamento. Y quinto punto. Debemos de mirar si nuestro pasaje a estudiar tiene relaciones con otros pasajes en la Biblia. Estoy estudiando un texto y entonces, como la Biblia es un todo, voy a ver si este pasaje es una referencia a otros textos, otros pasajes. Es lo que se llama como referencias bíblicas, referencias cruzadas. Si tú tienes una Biblia normal como la mía, en la parte de abajo, en algunos textos viene la relación cruzada de algunos textos que hacen mención a ese pasaje que estamos viendo. Entonces debemos de mirar esos pasajes que hacen referencia a nuestro pasaje, a nuestro texto. Esas son las 5 reglas o 5 principios de interpretación, hermanos. Género literario, el contexto histórico y cultural, el contexto literario gramatical, escuchar la línea melódica, ver la Biblia como un todo. Estas son solamente algunas reglas muy, muy, muy básicas, hermanos y hermanas, para nuestra labor de ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Este es nuestro llamado. Somos siervos del Señor, somos siervos de Dios y hemos de usar bien la palabra de verdad. ¿Es una tarea fácil? Si alguno de ustedes llegó a este punto y ha dicho, esto lo tengo dominado al 100%, esto que está diciendo Israel es sumamente fácil, te estarías engañando porque no es una tarea fácil. Claro que no es una tarea fácil. No es fácil, pero este es nuestro llamado, hermanos. Nuestro trabajo es presentar correctamente la palabra de Dios. Y esa es una tarea que implica esfuerzo. ¿Se acuerdan de nuestro primer texto de 2 Timoteo que dice ser diligentes? Eso implica un esfuerzo. Debemos de vivir en la línea de Dios, no añadirle, no quitarle, y estos principios que hemos visto nos ayudan a permanecer en la línea de la correcta interpretación de Dios. A pesar, hermanos, de que no es una tarea fácil, y esto lo pongo en un contexto, nuestro pastor todo el tiempo está haciendo esto. Este es un trabajo arduo que nuestro pastor hace. Si tú pensabas que en alguna forma nuestro pastor estaba tranquilo solamente estudiando la Biblia, ahora quizás puedas entender el arduo trabajo que nuestro pastor hace. Dice nuestra hermana Bego, el Nuevo Testamento en el Antiguo anunciado y el Antiguo Testamento es en el Nuevo confirmado. Así es. En el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es anunciado, o sea, el Antiguo Testamento anunciaba y apuntaba hacia el Nuevo Testamento, y ahora el Antiguo Testamento confirma, al revés, el Nuevo Testamento confirma lo que el Antiguo Testamento estaba anunciando. Entonces, hermanos, no es una tarea fácil, pero Dios, sabiendo esto, ha prometido para sus hijos el habitar con ellos, con aquellos que tiemblan ante su palabra. Dios ha prometido habitar con aquellos que tiemblan ante su palabra, aquellos que entienden su necesidad, que entienden su pobreza espiritual, aquellos que van a Dios en humildad, aquellos que son dependientes de Dios, aquellos que han sido salvos por Cristo Jesús. Dios está con ellos y Dios ha dicho, estaré con ustedes y les recordaré todas las cosas. El Espíritu Santo que está en ustedes les enseñará lo que la Biblia dice.
Yo les ayudaré en este trabajo. Esfuérzanse, sean diligentes. Yo estoy con ustedes. Mira lo que dice Isaías 66, 1, 2. Este es el último capítulo de Isaías. Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Nos está poniendo a Dios en un contexto totalmente diferente al nuestro. Dios está elevado, no hay nada que pueda contenerlo. Dios es grande, 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 majestuoso y glorioso. Pero el texto continúa diciendo, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, Dios ha decidido habitar con aquellos que tiemblan ante su palabra, con aquellos que son pobres y humildes de espíritu, con aquellos que entienden que necesitan de un Salvador. Hermanos, recordemos que debemos de temblar ante la palabra de Dios, tener temor por las palabras de Dios y ser diligentes entonces y esforzados en lo más que podamos de ser obreros diligentes que usan bien la palabra de verdad, porque es su palabra y merece, como dice por ahí un comercial, merece respeto, merece atención. Pedro lo dirá, tenemos la palabra profética más segura, la que hacemos bien, mirar, estar atentos, alumbrar como la antorcha que alumbra nuestros caminos. Hermanos, seamos diligentes. Y esto que vimos el día de hoy, estos principios de interpretación que tienen que ver con el libro, aunque es una tarea ardua, ese es nuestro llamado. Somos sus siervos, somos portadores de su palabra, somos intérpretes de su escritura, somos sus embajadores. Amén. Bien, hermanos, pues esto sería todo por el día de hoy. Creo que ya está publicado en el grupo el examen y algún recurso visual para recordarnos lo que vimos el día de hoy. Así que no se olviden de pasar. A ver, déjenme ver. 12:45. Creo que ya está publicado, ¿verdad? ¿O alguien ya lo vio? Ahorita si no se va a publicar el examen, así que pasen el examen, contéstenlo en lo que se acuerdan para que puedan refrescar su memoria. De todas formas les va a contestar las preguntas, les va a decir cuáles son correctas e incorrectas. Es para que ustedes vean su autoexamen, ¿sale? Entonces, esto sería todo por el día de hoy. La siguiente semana veríamos otros principios más de hermenéutica, un poco más panorámicos, para después empezar a la práctica, ¿vale? Cualquier duda, comentario, ahí estamos. Saludos a todos los que están conectados. A Luz, a Yeye, a nuestra hermana Silvia, nuestra hermana Bego, a nuestra hermana Tony, a todos los que están aquí conectados, a Osbe, a nuestro hermano Ciro, a nuestra hermana Ofe, a Nel, a todos los que están conectados, ¿sale? Dios les bendiga a todos, estamos orando por ustedes y esperemos que este tiempo que estamos tomando en el grupo pequeño sea de edificación para nosotros y nos ayude a ser más como Cristo Jesús, y tener más intimidad con Él. Dice Yeye, buenas noches a todos, saludos guatepecanos, gracias Isra. Nos vemos pronto, bendiciones. Déjenme ver, nada más probar algo interesante que aquí vi, a ver si alguien me puede ayudar. Aquí por ejemplo, a Luz la podemos añadir. A ver Luz, te acabo de hacer una invitación. La puedes hacer. Quisiera ver cómo funciona esto. Creo que ya se fueron algunos. A ver. Es que Facebook tiene una herramienta que no había visto, que te permite añadir a personas. Bueno, si no, ya después lo probamos. Bueno, nos estamos viendo. Bye.